Alicia V. Rubio. Cuando nos prohibieron ser mujeres, y os persiguieron por ser hombres. Para entender cómo nos afecta la ideología de género. Y los utilizaron por ser niños. A todas las asociaciones, grupos y personas particulares que, contra las manipulaciones, mentiras y persecuciones por ser disidentes, sin fondos públicos, ni ayudas han enarbolado y mantenido firme la bandera en la lucha contra la hidra de las 1000 cabezas, a esa sociedad que se resiste a morir. Índice. Portadilla créditos. Dedicatoria índice. Sobre la autora prólogo introducción capítulo 1 el conflicto entre biología y cultura, o porque la ideología de género es una falacia dolosa capítulo 2, ¿qué es la ideología de género, en este momento? Capítulo 3 orígenes de la ideología de género. O cuando nos prohibieron ser mujeres capítulo 4 cerebro masculino y cerebro femenino y antes de la educación y la conciencia capítulo 5 cerebro masculino y cerebro femenino 2 diferencias fisiológicas y hormonales capítulo 6 deseos, gustos, intereses, percepciones comportamientos y capacidades, educación o manipulación. Capítulo 7 diferencias corporales, que la ideología de género considera irrelevantes capítulo 8 el ser humano biológico, los instintos y la supervivencia el lamentable olvido de la ideología de género capítulo 9 el ser humano cultural, buscando el equilibrio y la felicidad capítulo 10 chimpancés y bonobos. 2 millones de años de evolución diferente capítulo 11 técnicas de manipulación y la paradoja del traje nuevo del emperador y la presión social. Capítulo 12 el mapa ideológico evolutivo del género, la hidra de las 1000 cabezas capítulo 13 técnicas de manipulación 2 vendiendo la mula ciega capítulo 14 técnicas de manipulación 3 cocinando ranas y bajando toboganes capítulo 15 la industria del género, y el inagotable dinero del heteropatriarcado. Capítulo 16 los neoderechos, las pseudodiscriminaciones y las legislaciones discriminatorias de nombre orwelliano capítulo 17 la destrucción de la masculinidad, la creación de la violencia, de género, capítulo 18 ley integral de violencia de género. La criminalización legal del varón capítulo 19 la nefasta familia tradicional arremetiendo contra el último bastión de la biología y de la protección infantil capítulo 20 los menores, ese oscuro objeto de deseo y, los juguetes y los cuentos culpables capítulo 21 los menores, ese oscuro objeto de deseo 2, educación sexual ideológica capítulo 22 los menores, ese oscuro objeto de deseo 3 los caballos de Troya de la ideología de género capítulo 23 el feminismo desquiciado, las dulces y pacíficas bonobas capítulo 24 la indefensión aprendida, la resistencia pasiva y la oposición activa epílogo bibliografía. Sobre la autora. Alicia V. Rubio es filóloga y ha sido profesora de educación física en un instituto público durante 25 años. La enorme discrepancia que constató entre la percepción de la realidad en el campo del rendimiento físico y la llamada ideología de género determinaron su interés por el estudio de este planteamiento constructivista. Su activismo como madre objetora frente al adoctrinamiento ideológico escolar ha sido el impulso final para estudiar a fondo desde sus diversos ámbitos, ético, legislativo, educativo, antropológico, biológico, neurofisiológico, etc., una ideología que hoy afecta a las relaciones personales y por ende a la familia y la sociedad. Este libro es un resumen de su experiencia e investigaciones y una forma amena y clara de visualizar y comprender la nefasta influencia de la ideología de género. Prólogo. Cuando Alicia nos contó que estaba trabajando en un libro sobre ideología de género recuerdo que pensé que sería, sin duda, un libro brillante, fácil de leer, ameno y diciendo alto y claro el camelo y la barbaridad que es la ideología de género. Y no me equivoqué. Solo el título del libro es ya sugestivo y dice, tristemente, más que suficiente. Hace ya 2 años que en Profesionales por la Ética pusimos en marcha una iniciativa específica sobre mujer, madre y profesional porque entendemos que el origen de mucha de la podredumbre que vivimos hoy está en aquel feminismo radical que se empeñó en anular a la mujer como tal y el valor y la grandeza de su maternidad. Bien sabían ellos que así podrían acabar con la familia y, por ende, con cualquier posibilidad de sociedad sana y fuerte. Y por eso creemos que la regeneración social pasa por devolverle a la mujer su identidad femenina y a la maternidad el valor y papel que le corresponde. Sencillamente, darle la vuelta a la tortilla y deshacer el camino que nos han hecho andar. Que las mujeres sean mujeres, que los hombres sean hombres y ambos se complementen, que la maternidad sea considerada como un regalo y una fuente de alegría y orgullo, que el papel de la mujer como madre de familia sea central y prioritario en la sociedad, que los padres formen parte recíproca y complementaria de ese papel, que la maternidad reciba especial apoyo y protección por parte de los gobiernos, evidencias que ayudarían a fortalecer la sociedad y que, sin embargo,
se consideran hoy políticamente incorrectas porque la ideología de género así lo ha impuesto. Alicia ha sabido explicar todo esto de manera extraordinaria, para que todos lo entendamos y lo sepamos explicar, que todos veamos evidente lo evidente y lo sepamos hacer ver, que entendamos la manipulación y reaccionemos frente a ella. Y que nos decidamos a actuar. La labor de los promotores de la ideología de género ha sido larga y minuciosa. Simone de Beauvoir decía en 1949 que la mujer era entonces lo que el hombre quería o había querido que fuese, que la mujer no había marcado su destino sino que había seguido el camino que el hombre había trazado para ella. Y con ese postulado y otros más radicales, no se nace mujer, se llega a serlo, no todo ser humano hembra es necesariamente una mujer, construyeron las sucesoras de Beauvoir la ideología de género. Y ahora después de todo aquello, con esa ideología en la cresta de la ola, lo que vemos es que tampoco la mujer es lo que quiere ser sino lo que los defensores del género quieren que sea. Y así, la mujer ha perdido la libertad para serlo. No le dejan ser mujer. Hace solo un par de años o cosa así, la ideología de género era casi desconocida para el común de la sociedad. Recuerdo que solíamos decir que no se entendía qué era y eso le permitía pasar desapercibida y colarse sigilosamente en las leyes, en las escuelas, en las familias, en las conversaciones. Con este libro Alicia consigue desenmascararla y hacerla comprensible. Hace que parezca increíble que la política, la cultura y la vida en general se hayan podido empapar de esa manera de semejante barbaridad y estupidez. Pero ahora es nuestro turno. Toca actuar, es nuestra sociedad, nuestra familia, nuestros hijos los que están en riesgo. Una sociedad que asume la ideología de género, la hace suya y se enorgullece de ello, produce frutos podridos que van contagiando a los que les rodean. La ideología de género toca prácticamente todos los aspectos de tu vida, ya lo verás al leer el libro. Y cuando termines, mira a tu alrededor, mírate a ti mismo y decide qué vas a hacer. Leonor Tamayo, presidente de Profesionales por la Ética. Introducción. Toda violación de la verdad no es solamente una especie de suicidio del embustero, sino una puñalada en la salud de la sociedad humana. Ralph W. Emerson. Mi primer contacto con la ideología de género fue cuando yo no sabía tan siquiera de su existencia y ni mucho menos me imaginaba lo aceptada que estaba, incluso por quienes más claramente veían, en el día a día, que semejante teoría era una falacia a la que la realidad desmiente continuamente, los profesores de educación física. Corría el año 2005 y todo el colectivo de profesores participantes en los campeonatos escolares de la Comunidad de Madrid, reunidos en una asamblea, lamentaba la imposibilidad de hacer que las chicas participaran con el mismo entusiasmo, en los mismos deportes y en la misma cantidad numérica que sus compañeros varones en los citados campeonatos deportivos. Lo achacaban a los roles sociales impuestos a las chicas, al empeño social de que éstas no practicaran deportes masculinos, pese a que ya por entonces se hacía todo lo contrario y se incentivaba a las chicas a participar en deportes como el fútbol, el rugby, y a una difusa vagancia femenina, fruto de esos roles inculcados. Y, naturalmente, a ninguno se le ocurría que únicamente fuera porque hombres y mujeres somos diferentes. Simplemente era impensable hablar de diferencias intrínsecas entre ambos sexos y mucho menos se podía verbalizar semejante hecho. Los hombres y las mujeres debíamos ser iguales ante el hecho deportivo. Y cualquier variación en los comportamientos solo podía deberse a factores educativos. La ideología de género había calado hasta en un estamento profesional que pasa sus días constatando y midiendo diferencias físicas entre alumnos y alumnas a los que debe examinar utilizando distintos baremos según su sexo. Posteriormente he tenido muchos otros contactos, a mi pesar, y no deja de sorprenderme cómo una teoría tan falaz, descabellada y continuamente rebatida por la realidad, es asumida por personas de muy distinta condición intelectual sin que una sombra de duda enturbie esa arquitectura ideológica basada en una hipótesis. Quizás sería más exacto decir basada en una mentira. Como indica Dale O'Leary, investigadora de la Asociación Médica Católica de Estados Unidos y autora de diversos libros sobre el tema, la ideología de género es un sistema cerrado contra el cual no hay forma de argumentar. No puede apelarse a la naturaleza, ni a la razón, la experiencia o las opiniones y deseos de las mujeres normales. No importa cuántos argumentos y datos se acumulen contra sus enunciados, todo ello se deberá siempre a las construcciones sociales. Y a esos roles impuestos por una educación que nos empuja y obliga a ser como somos pero que en realidad, según los ideólogos del género,
no es como realmente somos. Y es que la ideología de género, pese a no tener bases científicas ni reales en que fundamentarse, se hace invulnerable por el sistema de no permitir el análisis, ni la confrontación con esa realidad, como sería exigible para cualquier teoría. No puede apelarse a la naturaleza humana, porque los ideólogos del género no creen en ella y en la existencia de una base biológica que afecta al comportamiento y al resto de los planos que conforman al ser humano. No puede apelarse a la razón porque sus fundamentos exigen la fe incondicional de sus adeptos puesto que no hay bases científicas que los demuestren. No puede apelarse a la experiencia cotidiana que muestra las diferencias de gustos y comportamientos entre los sexos desde la infancia, porque dicen que toda esa experiencia está manipulada y es fruto de una imposición de estereotipos mediante la educación. No puede apelarse a las opiniones y deseos de las mujeres actuales, que se encuentran en una situación de igualdad en dignidad y derechos con el varón y no están de acuerdo con esa deriva del feminismo que las desprecia por sus diferencias con el hombre porque, según esta ideología, esas mujeres están alienadas y no saben lo que les conviene. Y lo que les conviene, según los ideólogos del género, es ser exactamente como hombres. Esta extraña argumentación sobre el ser humano en la que la parte biológica y genética no tiene peso sobre nuestros comportamientos, sino que es la educación la que nos convierte en hombres y mujeres, pudo defenderse, a duras penas, en épocas no demasiado lejanas en las que se estimulaban los valores masculinos, los juegos masculinos y los comportamientos masculinos en los hombres y, de forma análoga, todo lo femenino en las mujeres. Incluso ambos sexos recibían una educación diferente en función de los roles sociales que habrían de desarrollar en el futuro. Sin embargo, en la actualidad, con hombres y mujeres educados en la igualdad, no se cumplen los parámetros de igualitarismo absoluto que los defensores de la ideología de género creen que sería lo esperable y lo deseable en una sociedad igualitaria, según sus criterios. Esta igualdad implicaría el mismo número de hombres y mujeres en todos los ámbitos de la sociedad como trabajo, formas de ocio, representación política. Y también implicaría iguales gustos, deseos e intereses, igual sexualidad, las mismas formas de realización personal. Pero como eso no llega a suceder, continúan apelando a esa educación sexista hasta llegar al ridículo. Y digo al ridículo porque explicar con una teoría que nunca puede terminar de probarse, unas consecuencias evidentes como que hombres y mujeres somos y nos comportamos de forma diferente y tratar de achacarlo a algo ajeno a la biología, excluyendo esta de forma taxativa, es un sinsentido. Es decir, los ideólogos del género afirman que somos diferentes, no por lo evidente, la biología, sino por algo que sucede, aunque creemos que no es así y hacemos todo lo posible para erradicarlo. Y ese algo que sucede de forma sigilosa e inevitable es la educación sexista. En sociedades igualitarias donde la supuesta causa de las diferencias, la citada educación sexista, se ha reducido a la mínima expresión, cuando se evidencia que las cosas no son como los defensores de la ideología de género creen que deberían ser, es decir, con hombres y mujeres idénticos en gustos, percepciones, comportamientos, intereses, deseos y capacidades. Insisten en que eso es porque la causa de las desigualdades no ha desaparecido del todo. Y encuentran un anuncio sexista, un mal ejemplo inconsciente de los progenitores, un chiste, un juguete culpable que empuja al niño a esos roles sociales indeseables pero malignamente perdurables, cualquier cosa, para afirmar que esa es la causa de que la sociedad no haya alcanzado la perfección igualitaria. Lo lógico sería empezar a pensar que, erradicadas las causas educativas, pudiera haber otros factores que nos hacen comportarnos, desear e interesarnos por cosas diferentes. De hecho, efectivamente, la causa de nuestras diferencias no ha desaparecido y es muy posible que no desaparezca nunca. La biología no parece muy dispuesta a plegarse a la ideología de género. Pero esa evidencia no les vale a los activistas del género y, contra cualquier argumento, siguen buscando algún lugar oscuro donde su causa favorita de la diferencia entre sexos, la educación y los estereotipos sexistas, se parapeta para seguir haciendo el mal. Sin embargo, la lógica más elemental muestra que insistir en que, aunque la causa de la diferencia entre hombres y mujeres ha desaparecido, sigue oculta en algún anuncio, juguete o mal ejemplo porque las diferencias siguen dándose, es algo parecido a afirmar que los niños que nacen con pelo oscuro lo hacen porque hay personas cerca que, en el momento de su nacimiento, tienen malos pensamientos. Y si un niño nace con el pelo oscuro, aunque se explique que no había nadie cerca, que nadie tuvo malos pensamientos, el color de su pelo demuestra que sí. Y ya no hay más que hablar.
Y afirmo, de nuevo, que se llega al ridículo porque intentar convencernos de que un anuncio esporádicamente visto por los menores, o unos cuentos infantiles de príncipes y princesas, van a incidir más en los comportamientos de los niños que una machacona educación en la igualdad. Es dar una excesiva importancia a cosas puntuales para explicar lo que nada tiene que ver con la educación y que es mucho más fuerte y determinante que esta. Y, desde luego, mucho más fuerte y determinante que el color rosa o azul con el que se viste a los bebés para introducirlos maquiavélicamente en sus roles sociales, tal y como explican los defensores de la falacia, desde antes de que los pobres bebés sepan que existen ellos mismos y sus roles. Cuando hablo de algo mucho más fuerte y determinante que la educación, me refiero a las raíces biológicas que nos dictan comportamientos exitosos para lo más importante, para lo que estamos diseñados, configurados y programados desde hace millones de años, la supervivencia de la especie. Y para algo que viene perfeccionándose desde nuestros más arcaicos prototipos, algo que deviene de nuestras raíces evolutivas, de nuestros genes, tan elaborado, tan extendido por todo nuestro ser, tan profundamente anclado en nuestro cerebro, tan importante para nuestra supervivencia como los comportamientos instintivos y biológicamente programados. Las tonterías de la ideología de género carecen de peso específico. Aunque sea importante, la educación no tiene, ni tendrá nunca, el peso específico de los comportamientos programados por los genes. Aunque solo sea porque el educador de la ideología de género ha de desprogramar y reprogramar, uno por uno, los nuevos seres que vienen, de fábrica, con los datos que, a través de la herencia biológica, lo hicieron exitoso. En esta guerra ideológica en la que, sin darnos cuenta, nos vemos metidos y en la que el factor educativo trata de imponer gustos, percepciones, deseos, intereses y comportamientos idénticos a hombres y mujeres para alcanzar una hipotética felicidad social basada en la igualdad y que, al no ser posible la igualación de ambos sexos, ha derivado en la neutralización de los mismos, los dos salen mal parados. Pero quizás son las mujeres, por ser las presuntas beneficiadas, quienes resultan ser más estafadas en este timo de envergadura planetaria. Respecto a la infelicidad individual que produce alegando vender felicidad, todos perdemos, y mucho. Son diversas las razones que se han de analizar por las que la ideología de género perjudica especialmente a ese colectivo al que dice beneficiar de forma específica. El primer problema es la concepción de la mujer como el sexo oprimido y perjudicado, que ha llevado a que los comportamientos, gustos, deseos, intereses y percepciones de la mujer sean despreciados y achacados, no a su naturaleza y a su ser intrínseco, sino a factores de coacción educativos, transformándolos por ello en algo indeseable y merecedor de ser erradicado. Por otra parte, la ideología de género surge principalmente de los movimientos feministas de tercera generación en los que la búsqueda de la equiparación entre hombres y mujeres se transforma en la igualación absoluta en todas las facetas, ámbitos y campos de la vida y la sociedad. Y es que lo que se busca realmente no es que la mujer tenga los mismos derechos que el hombre, sino que no existan ni hombres ni mujeres. El hecho de que el feminismo de tercera generación se vea liderado por lesbianas y que se tome a los roles masculinos como el modelo al que tiene que tender la igualdad, hace que las mujeres deban renunciar completamente a sus gustos, deseos, intereses, percepciones y naturaleza para encajar en ese parámetro de éxito. Deben renunciar a su esencia. Y renunciar a su esencia significa renunciar a su propia felicidad en aras de alcanzar lo que otros consideran que es la felicidad. A esta centrifugación de la esencia femenina colaboran activamente los colectivos homosexuales, que buscan la desaparición de la alteridad sexual y la sociedad basada en la heteronormatividad para que surja una nueva sociedad con otros referentes que no sean lo masculino y lo femenino, referentes que para ellos son falsos, impuestos, encasilladores y a los que niegan otro fundamento y origen distinto a las imposiciones culturales. Este estudio intenta, por ello, mostrar una visión de la naturaleza humana en la que se valore tanto esa parte cultural capaz de mejorar la naturaleza, como esa parte biológica con la que tenemos que convivir y a la que tratar de ignorar solo nos traerá infelicidad, puesto que existe y es determinante en nosotros. No solo se verá qué es la ideología de género y cómo se ha infiltrado en todas nuestras concepciones ideológicas e interpretaciones de la vida, sino cómo nos afecta de forma negativa a todos, a las mujeres por el engaño que supone hacerles creer que son beneficiarias de sus acciones y por el desprecio de su naturaleza, y a los hombres por la persecución a la que son sometidos, simplemente por ser lo que son. Se pondrán de manifiesto todas las mentiras y ocultaciones sobre nuestro ser biológico y evolutivo, nuestros instintos y pulsiones de supervivencia que implica tener como cierta semejante doctrina.
También se tratará de reivindicar a la mujer real, la mujer biológica y mentalmente mujer que en este momento intentan eliminar con el argumento de ayudarla y equipararla al hombre y al varón real, con todas sus características antropobiológicas masculinas por las que es acusado, culpado y perseguido. Entre tanta ideología sin bases biológicas, entre tanto feminismo que no representa a una gran mayoría de mujeres, es necesario que surja un nuevo movimiento de defensa y reivindicación de la mujer como mujer, con sus deseos, percepciones, capacidades, intereses y gustos. Con el conocimiento profundo de su ser y su biología. Con su opción personal tan cercana a sus condicionamientos y roles biológicos como ella quiera. Una mujer que exige que se le valore y se le respete tal y como es, lejos de los planteamientos de todos los movimientos feministas que, bajo la coartada de la defensa y la representación de las mujeres, desprecia su esencia y trata de transformarla en lo que no es. Parece innecesario plantear, como cuestión previa en el desarrollo de este libro, que la igualdad entre hombres y mujeres es un concepto ético que presupone una equiparación en derechos y dignidad de ambos sexos, ideal al que nuestra sociedad debe aspirar no solo con hombres y mujeres sino con todos los seres humanos, sea cual sea su raza, religión, procedencia, nivel económico, y que en este libro se defiende por encima de todo. Y se defiende la igualdad por encima de todo porque se evidencian las diferencias. Y se asumen. Precisamente, porque cuando se niegan las diferencias de quienes son diferentes y se les exige ser iguales en todo, incluso en lo que son evidentemente distintos, siempre hay algún colectivo que sale más perjudicado. En unos casos, los perjudicados son hombres, en otros, las mujeres, pero siempre lo es la familia ecológica y natural y la sociedad misma. Y esa injusticia, no solo es negativa a nivel individual, sino que hace peligrar esa igualdad ética de derechos y dignidad para hombres y mujeres a la que se aspira. También parece innecesario afirmar que, naturalmente, esta igualdad ética es perfectamente compatible con la diversidad y la diferencia que todos percibimos entre ambos sexos y que es imposible negar salvo que se idee un sistema cerrado de causas y consecuencias, como la ideología de género, en el que se afirme que siempre que aparecen unas consecuencias, es que se han dado esas causas, sin tratar de indagar sobre el hecho sorprendente de que las consecuencias se producen incluso cuando la probable causa es imposible de constatar o, lisa y llanamente, no ha hecho su aparición. Otra cuestión previa que debería ser innecesario plantearse, pero se menciona a causa de los prejuicios y el miedo que produce la defensa de que existen diferencias entre hombres y mujeres, es que la afirmación de la existencia de diferencias no implica ningún debate sobre la superioridad de hombres o de mujeres. La fundamentación de estas diferencias se realiza desde una perspectiva que señala la complementariedad física e intelectual entre los sexos y sus funciones y que ha conseguido su objetivo de forma óptima, la supervivencia de la especie humana. Desde ese punto de vista, el intento de presentar un sexo como superior a otro resulta ridículo. Capítulo 1. El conflicto entre biología y cultura. O porque la ideología de género es una falacia dolosa. Lo verdadero es siempre sencillo, pero solemos llegar a ello por el camino más complicado. George Sand. El ser humano es una mezcla indisoluble de su biología y de su cultura. Sus características biológicas son el fruto de una larga serie de estadios evolutivos y adaptaciones exitosas cuyo objetivo, evidentemente logrado, era la supervivencia individual y, sobre todo, la supervivencia de la especie. Esta herencia biológica, fruto de la evolución y determinante en sus comportamientos para todos los animales, en el caso del hombre se ve mediatizada por otra evolución mucho más rápida, la cultural. La evolución biológica desde los hombres mono ha durado millones de años mientras que en los últimos 200 años se han producido tales cambios en nuestro modo de vida a raíz de la evolución cultural que, a veces, sentimos nuestra herencia biológica como un lastre que nos impide avanzar todo lo rápido que quisiéramos y que nos mantiene anclados en un pasado que creemos ya superado. Esta dicotomía entre biología y cultura, entre cuerpo y mente, nos produce unos conflictos de difícil solución. La imagen que mejor puede explicar esta situación es la expresada por David P. Bares, para quien el hombre es un animal que tiene los pies anclados en una tortuga, que sería la evolución biológica y la cabeza atada a una liebre, como expresión de la evolución cultural. El conflicto entre biología y cultura está relacionado intrínsecamente con el conflicto entre biología y educación. Los biólogos, psicólogos y diversos especialistas han reconocido hace tiempo que la naturaleza, nuestra herencia genética y biológica, y la educación,
nuestras experiencias y saberes adquiridos producen nuestro comportamiento combinándose de forma inextricable. Y esta relación estrecha no tiene por qué estar en armonía. De hecho, cultura y biología no siempre se ajustan como quisiéramos. El hecho de que una de las bases que determinan nuestro comportamiento evolucione tan despacio y la otra tan deprisa ha creado una serie de problemas y conflictos de difícil solución. Por un lado, nuestra evolución cultural nos ha llevado a una serie de conceptos, conclusiones y creencias sobre qué es lo óptimo y lo deseable en diversos ámbitos de nuestra organización social, económica, política y otras superestructuras colectivas y, sobre estos parámetros, creamos normas y leyes a fin de que esos conceptos y conclusiones se materialicen. Una de ellas es la igualdad en dignidad y derechos de los seres humanos con independencia de la raza, la ideología, el sexo o cualquier situación personal. Pero la igualdad en dignidad y derechos de ambos sexos no puede englobar la igualdad biológica. La biología y la evolución nos hicieron diferentes. Y tuvieron poderosas razones y poderosísimas estrategias. Por otra parte, al querer aplicar este organigrama de creación ideológica y cultural en el campo de la biología, nos tropezamos con una realidad diferente, que se rige por leyes y normas distintas a las que tratamos de aplicar y que busca otros objetivos y resultados ajenos a nuestros esquemas culturales. Además, su evolución es exasperantemente lenta. Sin embargo, también es parte de lo que fundamenta nuestro comportamiento, parte de nuestro ser y, nos guste o no, no deberíamos olvidarlo nunca. Pese a ello, hay una tendencia en nuestra sociedad a olvidarlo, obviarlo e incluso despreciarlo, creyendo que las cosas, por el hecho de pensar que deben ser de determinada manera, se van a amoldar y transformar conforme nuestros deseos y convicciones por encima de la genética, la biología y la evolución. Es el caso de la ideología de género, que fundamenta todos nuestros comportamientos en una sola de las columnas que conforman y sustentan el edificio, tremendamente complejo, de la naturaleza humana. Y como puede suponerse, una teoría de la naturaleza humana que ignora una parte importante de esta, está condenada a caer estrepitosamente en el momento en que los soportes ideológicos que le dan estabilidad pongan en evidencia su inconsistencia frente a la realidad. Una de las conclusiones a las que el ser humano ha llegado en su evolución cultural es a la de la igualdad entre hombres y mujeres. No es el objetivo de este estudio poner en duda esa conclusión fruto de la superestructura cultural. Sin embargo, la igualdad teórica, en el plano de las ideas, creencias y leyes de creación humana, esa igualdad de derechos y deberes entre seres humanos de la misma especie que se fundamenta en una igualdad intelectual indudable y en una idea de la dignidad del ser humano como tal y por el hecho mismo de serlo, empieza a hacer aguas cuando se intenta aplicar en aspectos en los que la biología evolutiva ha decidido que es más efectiva para sus fines la discriminación, la diferencia de características en relación con las funciones que hombres y mujeres conviene que realicen para alcanzar el éxito, la supervivencia de la especie. En aras de la igualdad teórica de dignidad y derechos entre el hombre y la mujer, se están llevando a cabo una serie de errores e injusticias que, en el ámbito de lo puramente físico, se hacen más patentes en tanto que afectan a esa parte biológica y animal que conforma nuestro ser, al individuo biológico hombre-mujer quien, ajeno a la evolución cultural, continúa su lentísima evolución hacia unos objetivos totalmente distintos a nuestras construcciones intelectuales, tan respetables como efímeras si las medimos en temporalizaciones o etapas de evolución biológica. A esta discutible forma de igualar a hombres y mujeres en lo que no son iguales originada en los grupos feministas, que produce injusticia y en absoluto beneficia a nadie, y menos a la mujer a la que pretende ayudar, se ha unido una fuerza, la de los colectivos homosexualistas, minoritarios pero desde hace tiempo muy influyentes, que ven en la disolución de los dos sexos y sus características la forma de amoldar la sociedad a su idea de lo que ésta debe ser. La sociedad heterosexual no les agrada y dicen no sentirse a gusto, por lo que hay que cambiarla de forma que la mayoría pierda sus referencias de alteridad sexual en beneficio de una minoría que no se identifica con ellas. Y puesto que la biología se empeña en reproducir el modelo varón-hembra con las características que mejor han funcionado para la supervivencia de la especie, dicotomía sexual, cuerpos diferentes para funciones diferentes, heterosexualidad, intereses y gustos diferentes, capacidades diferentes, percepciones diferentes, sexualidades vividas de forma diferente, arremeten contra la biología. Y ya que no pueden negar los cuerpos diferentes, niegan que esto tenga nada que ver con nuestros comportamientos, ni con lo que somos. Puesto que nada pueden hacer para que la tortuga, nuestra parte biológica, vaya más rápido,
Niegan que nuestros pies estén anclados a esos éxitos evolutivos que nos han traído hasta aquí y que nuestros cuerpos sexuados afectan a nuestras mentes en tanto que somos, en gran parte, lo que biológicamente somos. Por esa razón, porque no se puede cambiar la biología tan fácilmente como el pensamiento y la cultura, la ideología de género ha encontrado en las diferencias físicas, con sus diferentes capacidades y competencias en hombres y mujeres, un campo de batalla arduo en la falsa igualdad a todos los efectos, si bien en este momento cree haberlo controlado. Sin embargo, un análisis de los pasos dados por estas teorías en la educación física puede darnos una visión exacta de su falsedad y puede ser un buen punto de partida para desarmarla. Mis años de docencia en esa materia me han dado datos, ejemplos y argumentos que pueden aportar algo nuevo a esta batalla ideológica sobre la naturaleza humana. En las clases de materias teóricas es más difícil detectar las diferencias entre hombres y mujeres fruto, nos guste o no, de la biología, si bien hay definidas ciertas diferencias sobre lo que los cerebros masculinos y femeninos procesan con mayor o menor facilidad. Está estudiado que el cerebro masculino tiene mayor facilidad en el desarrollo de la visión espacial y el razonamiento matemático, y el cerebro femenino en el razonamiento verbal. No hay que olvidar que hablamos de mayorías y de situaciones generales. En todo caso, no se pone en duda que hay casos individuales que contradicen la inercia mayoritaria puesto que hay mujeres excelentes matemáticas o ingenieras. En el caso de la educación física, la dicotomía de comportamientos entre alumnos y alumnas a partir del desarrollo, es decir, desde el punto en que dejan de ser niños y se convierten en hombres y mujeres fértiles, es tan evidente que no pasa desapercibido para ninguno de los profesores de esta área. Sin embargo, parece que la ideología de género y la teoría de la construcción social de la identidad sexual han calado tanto en nuestra sociedad, que prácticamente ninguno de los docentes que realiza estudios acerca de los diferentes comportamientos de ambos sexos ante el ejercicio físico centra la causa en lo que realmente marca la diferencia, que somos profundamente diferentes. Que nuestra biología, por mucho que la educación afecte a los comportamientos, nos mantiene anclados a esa parte fundamental de nosotros que es nuestro cuerpo físico, nuestros genes, nuestras hormonas y nuestro fin esencial como especie, la supervivencia como tal, la procreación de seres de la misma especie que perpetúen el éxito genético que somos. Nos guste o no. Estemos dispuestos a asumirlo o no. Los hombres y las mujeres no somos iguales. No podemos serlo porque nuestras características físicas no lo son, ni los distintos agentes químicos que recibimos en nuestros cerebros lo son, ni nuestros deseos, gustos, comportamientos y pulsiones en tanto que proceden de esa diferente composición de factores químicos que riega nuestros cerebros. La igualdad como creación humana, cultural, en el plano de las ideas o en el contexto de unas creencias religiosas, que dotan a la especie humana de unos valores sobrenaturales o de una dignidad ontológica, es evidentemente inaplicable cuando se trata de trasladar al plano biológico. A nivel biológico, hombres y mujeres son diferentes físicamente y, en tanto que esa biología nos influye, sus comportamientos y actitudes son igualmente diferentes. Sin embargo, durante años se ha tratado de achacar a la educación sexista y a la imposición de roles sociales estas diferencias, obviando lo evidente, que somos diferentes físicamente, a fin de poder trasladar a la biología la construcción social de la igualdad. No somos iguales porque se nos educa distinto. Cuando nos eduquen igual, haremos, desearemos y viviremos las mismas cosas y de la misma manera o construiremos nuestra personalidad ajenos a otra cosa que nuestros propios deseos, es un desideratum que no tiene mucha base real en tanto olvida completamente nuestros pies biológicos, atados a esa tortuga de tan lentos movimientos y lo mucho que nos implican y condicionan estas ataduras. Es sorprendente que nadie quiera reconocer, ante la arrolladora entronización de la ideología de género, que nuestra naturaleza se desarrolla en dos dimensiones distintas, cuerpo y mente, que transcurren por dos planos diferentes con normas y objetivos totalmente distintos. Y que aplicar las normas de uno al otro es un error evidente que, en muchos casos, solo trae conflictos. Quizás se explique mejor con el caso contrario, la transposición de las leyes biológicas o los resultados visibles de éxitos evolutivos, aplicados a las creaciones intelectuales, leyes u organigramas de la cultura, han resultado fallidos por su propia incompatibilidad al estar en planos diferentes y han sido profundamente nocivas para los seres humanos a nivel individual. El hecho de pensar que, porque biológicamente las mujeres eran más débiles respecto a la fuerza física, las hacía inferiores como individuos, o el hecho de pensar que unas diferencias meramente adaptativas superficiales,
como el color de la piel, pudieran significar una condición subhumana solo ha traído injusticia a la especie humana. Con ese tipo de diferencias, la naturaleza no pretendía crear individuos inferiores en derecho y dignidad, sino adaptarlos a unas necesidades y funciones concretas. Trasladar las acciones de la naturaleza al plano cultural e intelectual es un despropósito. De igual manera, la transposición de los esquemas culturales, intelectuales o espirituales a las realidades biológicas, regidas por unas leyes y unos objetivos completamente diferentes, puede dar como resultado una nueva injusticia. Aún estamos a tiempo de aclarar los conceptos a quienes han decidido hacer avanzar la liebre de la creación cultural sin tener en cuenta los pies biológicos que sobre la tortuga de la evolución nos sustentan, produciéndonos el dolor y el desconcierto de quien en su avance pierde una parte de sí mismo. Puesto que es evidente que gran parte de la preocupación e incluso de la infelicidad humana viene determinada por el desequilibrio entre esas dos naturalezas del ser humano, resulta importante tratar de equilibrarlas y no reforzar una en detrimento de la otra, puesto que son los dos pilares sobre los que fundamentamos nuestro ser. Sobre todo en la actualidad, cuando la ideología de género y otras teorías antropológicas han empujado el péndulo hacia el lado de la hipervaloración de nuestro ser cultural en detrimento del biológico, alejándonos del equilibrio entre nuestras dos naturalezas. Exagerar la influencia de nuestra biología sin valorar la capacidad humana de variar comportamientos a través de la cultura es tan erróneo como tratar de magnificar esa capacidad de evolución cultural y achacarle la posibilidad de cambiar nuestra biología, nuestros instintos y nuestros comportamientos de origen neurofisiológico. Decía Henry Hazlitt que el hombre es el único animal que ríe y llora porque es el único animal capaz de sorprenderse por la diferencia que hay entre lo que son las cosas y lo que deberían ser. Por esta razón, en este libro no se trata de impedir o criticar que los hombres tratemos de adecuar nuestros comportamientos derivados de factores biológicos a nuestros valores culturales en aras de una mayor armonía y felicidad, sino preguntarnos si podemos variar tales comportamientos, hasta dónde podemos variarlos y si vale la pena variarlos. Para poder responder a todo ello hay que determinar la influencia de la genética, las hormonas y la evolución en la conducta humana, establecer con claridad si muchos de nuestros comportamientos tienen orígenes biológicos o bien, tras analizar los postulados de la ideología de género, son fruto de la educación tal y como esa teoría postula, qué posibilidades hay de variarlos, y qué perjuicios conlleva empeñarse en variarlos contra la propia naturaleza de la mujer y del varón. Del ser humano como especie adaptada y adaptable que busca su felicidad. Comenzaremos analizando diversos aspectos de esa teoría de la naturaleza humana que es la ideología de género, su origen, sus estrategias, sus beneficiarios y sus diversas ramificaciones. Después se presentarán las diferencias físicas, fisiológicas y conductuales entre hombre y mujer de evidente origen biológico, así como las que la etología considera comunes y repetidas en la inmensa mayoría de los grupos humanos, lo que hace pensar en un origen biológico al margen de los aspectos educativos. Como consecuencia de todo ello, se establecerá una posible teoría de la naturaleza humana contrapuesta a los planteamientos de la ideología de género y, finalmente, se analizarán todas las consecuencias que esta teoría falaz ha traído, sus entramados económicos y sus objetivos no expresos. Capítulo 2. ¿Qué es la ideología de género? En este momento, la cuestión de la mujer nunca ha sido la cuestión feminista. Heidi Harman. Para comenzar este capítulo, lo mejor será exponer lo que nos cuentan acerca de la ideología de género en los cursos sobre diversidad sexual a los profesores de los niveles de infantil, primaria y secundaria. Estos cursos son organizados por los colectivos homosexualistas con el motivo expreso de evitar la discriminación sexual en las aulas, pero con la intención oculta de introducir en ellas la ideología de género a través de los docentes. Porque, efectivamente, la ideología de género se ha ido infiltrando en nuestros principios y valores amparada por unos objetivos muy loables, que los seguidores de esta doctrina dicen buscar, y para defender a unos colectivos en situación de injusticia social a los que desean beneficiar. Normalmente estos colectivos, beneficiados, son las mujeres y los homosexuales, aunque los verdaderos beneficiados son solo algunas mujeres y algunos homosexuales, y los pretextos para poner en práctica sus medidas son la igualdad, la defensa del homosexual discriminado y la defensa de la mujer oprimida, e incluso agredida, por el varón. Naturalmente, el varón heterosexual es el principal enemigo de la felicidad de estos colectivos, al igual que la mujer que no quiere ser ayudada por estos liberadores de yugos ancestrales. En uno de estos cursos,
convocado para posicionar favorablemente al profesorado en cuanto a que en el aula haya igualdad, diversidad sexual y respeto a las opciones sexuales de todos, un antropólogo defensor a ultranza de la ideología de género y, al parecer, reputado en su ámbito, nos explicó los fundamentos de esta concepción de la naturaleza humana que hace prevalecer exclusivamente la faceta cultural del ser humano y que menosprecia, hasta su eliminación, la parte biológica. Resulta curioso que un antropólogo obvie de forma tan alegre capítulos enteros de su especialidad que desmienten absolutamente la ideología de género. Sin embargo, hay que tener presente que, en la aceptación de esta doctrina que explica la naturaleza humana y que pretende transformar la sociedad hacia su perfección, hay mucho de fe irracional, y eso implica la negación de las evidencias en contra. La ideología de género está basada en que las diferencias entre el hombre y la mujer son construcciones culturales, un aprendizaje social independiente del sexo. El ser humano nace neutro aunque, como cosa carente de importancia, presenta unos genitales masculinos o femeninos que en nada habrían de afectar a su existencia salvo por la educación sexuada que se les impone y que está adaptada a los roles sociales que obligatoriamente ha de cumplir por imposición de una sociedad de corte patriarcal que obliga a ello. Los ideólogos de género, si bien reconocen que existe el sexo con el que se nace, creen que este no es en absoluto decisivo ni para determinar el comportamiento ni para afectar al deseo sexual. De esta forma, el sexo biológico, con sus diferencias genéticas, hormonales y físicas no es determinante en la vida y el comportamiento de las personas. Hombres y mujeres somos iguales y nuestros comportamientos, capacidades, percepciones, deseos, gustos, intereses y formas de aprendizaje son idénticos. La única razón por la que somos distintos es la educación, el aprendizaje desde nuestra infancia de unos roles que determinan nuestras diferencias como hombres y como mujeres. La ideología de género afirma que desde nuestro nacimiento se nos determina, injustamente, por nuestro sexo. Desde antes de nuestro nacimiento, incluso. Pues sí, para los defensores de la ideología de género, antes de nacer ya estamos orientando al nonato hacia un lado u otro al preguntar a la feliz mamá lo que consideran una estupidez común, ¿es niño o niña? Al menos eso nos dijo el reputado antropólogo, quien afirmaba que esa pregunta era absolutamente inconveniente, puesto que daba igual el tipo de genitales que presentara el bebé, ya que el sexo era irrelevante y, además, había muchos géneros, catalogación esta que era más importante que el sexo. Cualquiera diría que el nonato, al escuchar su sexo de boca de su madre, se viera inmediatamente impelido a actuar según unos roles sociales y estereotipos asociados. Para argumentar esta premisa de que hay muchos géneros y son más importantes que el sexo, el ponente de aquel monográfico sobre ideología de género expuesto, no como teoría, sino como realidad cierta, nos explicó que hay varios niveles en el género-sexualidad de la persona. Primero, el plano biológico, el sexo físico en el que existen hombres y mujeres y que no es muy importante, puesto que hay otras variantes igualmente naturales como los transexuales y los intersexuals, las personas con malformaciones en los órganos sexuales de las cuales no puede determinarse su sexo, y personas con alteraciones genéticas. El reputado antropólogo, al decir semejante cosa demostró que no sabía nada acerca de lo que estaba argumentando, según se verá un poco más adelante. Segundo, el plano sociológico y psicológico que es la creación social y cultural personal que hacemos de esa sexualidad y que lo llamaríamos género. En ese género o plano del comportamiento, hay unos roles correspondientes a hombres y mujeres que se nos imponen socialmente y que nos hacen ser diferentes, y unos comportamientos que se nos inculcan. Ese plano de la sexualidad es variable, interpretable y adaptable a cada uno con independencia de su sexo biológico siempre y cuando los condicionantes culturales y educativos dejen de obligarnos a reproducir esos comportamientos malsanos e impuestos. De esa forma, en este apartado del género como construcción personal frente a la imposición social, entran las características psicológicas, mujeres que, contra lo esperable, son valientes y decididas, características, según el antropólogo, correspondientes a lo socialmente masculino, o los hombres sensibles y cariñosos, características socialmente femeninas, y roles sociales, mujeres y hombres que llevan a cabo trabajos que tradicionalmente realizaba el otro sexo. Igualmente, parte de ese género de libre elección es el aspecto externo, un conglomerado de rasgos diferenciadores de hombres y mujeres que van desde la barba y las patillas a la falda y los tacones, del pelo largo a las pestañas postizas. En este punto se nos informó de la existencia de personas transgénero, las que se comportan como sería esperable en el otro sexo,
así como de una categoría de disidentes del género que atiende al nombre de Genderfuck. Para que los alumnos del curso comprendiéramos lo enormemente necesario que era erradicar estos rasgos exteriores, nos explicaba que la mujer barbuda seguramente pasó un calvario en su vida por ser genitalmente mujer y tener rasgos externos masculinos. Esta forma de argumentar, haciendo de la excepción categoría, es la que se utiliza normalmente para convencer al incauto de que hay que cambiar todo para que solo uno no se sienta mal, al margen de los inconvenientes que produzca al resto, una de las muchas manipulaciones y falacias que se utilizan en la defensa de lo indefendible. Y desde luego, siguiendo este hilo de buenismo argumental, la forma de que no se cometan estas injusticias es que no haya rasgos identificadores externos. De esa forma, a nadie nos sorprenderá la mujer agresiva y con barba o el hombre sensible con bigote, falda y pestañas postizas. Según nos dijo el citado ponente, el movimiento queer originado en San Francisco busca esa inidentificación externa de las personas y a él le parecía lo más estupendo de este mundo que, en esa ciudad, te atendiera en la caja de un supermercado un ser humano con tacones, patillas, traje de faralaes y voz de barítono sin que nadie le dedicara un segundo vistazo. Tercero, la orientación sexual, que comprendería los gustos y deseos sexuales. Existirían varias orientaciones, personas que sienten atracción sexual por los hombres, por las mujeres, quienes sienten deseo sexual por ambos, e incluso, últimamente, hablan de quienes no sienten deseo sexual. Ahí estarían los homosexuales, los heterosexuales, los bisexuales, los intersexuals y los asexuales. Parece evidente que es solo cuestión de tiempo la ampliación del abanico de deseos sexuales legítimos y permitidos a animales y menores, y de que se legisle lo que puede determinarse como aceptación de esas relaciones por parte de animales y niños, porque para la ideología de género, la única cortapisa para las relaciones sexuales es el consentimiento, o no, de los actores, de uno a varios. De hecho, en las clases de educación sexual que se imponen a los menores, se evidencia la pendiente ética hacia la amoralidad sexual y el todo vale. Esta evidencia, que antes podría negarse, en la actualidad, a mitad, dependiente y cogiendo velocidad es muy difícil explicarla como una falacia argumental y una exageración surgida de las mentes fantasiosas de los estudiosos del tema. Este plano de la orientación sexual puede cambiar con el tiempo en cualquier individuo, según los seguidores de la ideología de género, y pasar de heterosexual a homosexual por causas que relacionan con la elección personal, o con factores no identificados pero al alcance de cualquier ser humano. Las contradicciones entre semejante afirmación y otras partes de la ideología de género son flagrantes y las analizaremos posteriormente. Cuarto. La constancia de género. Este punto se refiere a la identidad sexual, a esa percepción interna de que somos hombres o mujeres y que tampoco tiene por qué depender del sexo biológico. Por una razón que los ideólogos de género no saben explicar, al menos así lo dijeron los ponentes de otro de estos cursos de diversidad sexual, los seres humanos tenemos una percepción personal de pertenecer a un género, el masculino o el femenino, con el que nos identificamos, al margen de nuestros genitales. Esa constancia puede cambiar con el tiempo, de forma que hombres con genitales masculinos que se han sentido varones, de repente pueden sentirse y creerse mujeres, e identificarse como mujeres. Concretamente en otro curso al que asistí, la ponente de aspecto, genes y probables genitales femeninos, que se presentó como lesbiana, afirmaba que ella se sentía mujer por alguna extraña razón que no sabía explicarse. El ponente de aspecto, genes y probables genitales masculinos, que dijo sentir deseo sexual por los hombres, afirmó que ella se sentía mujer. Durante toda la ponencia, la persona de aspecto femenino se dirigía a la persona de aspecto masculino como ella, para respetar su constancia de género. Durante todas estas manifestaciones de la ideología de género, el alumnado de los cursos escuchaba, asertivo, todo lo que les acabo de narrar y la única que, al parecer, veía contradicciones, errores, mentiras, falta de informaciones e inconsistencias, era yo. De hecho, en todo aquello resultaba evidente que, si alguien tiene que defender esa idea de que la constancia de género no depende del sexo que se tiene, sino que es aleatorio, elegible y puede cambiar a lo largo de la vida, lo mejor que puede hacer para demostrar que semejante cosa es algo habitual, es decir, que uno mismo lo experimenta. Es como si yo afirmo, ante un público predispuesto a creer en aparecidos, que existen los fantasmas porque yo los veo todos los días. Lo cierto es que el ponente que se sentía, ella, era un hombre sexual,
genética y conductualmente dentro de los parámetros normales en los que alrededor del 50% de la población se encuentra encasillada por motivos biológicos, puesto que el otro 50% es mujer. Su deseo sexual, que ya dijo eran los hombres, no le restaba un ápice a su evidente masculinidad. Si se sentía mujer, era más sintomático de una enfermedad mental que de una nueva constancia de género. Era evidente que la afirmación de que se sentía mujer era una boutade, semejante a afirmar que se sentía gallina. Realmente ni se sentía mujer, ni pretendía serlo, ni iba a hacer nada por serlo, afortunadamente para su salud. Sin embargo, cabe preguntarse qué importancia tiene la educación sexista, tan determinante en el género según dicen, si éste se cambia fácilmente sea cual sea la educación, masculina o femenina, que has recibido, puesto que la educación asexual que promueven ahora es demasiado actual para que hubiera sido recibida por los ponentes que hacían semejantes afirmaciones y que rondarían la treintena. Terminada la exposición, se suponía que en estos 4 niveles estaríamos todos en toda nuestra variedad, hombres biológicos con roles femeninos que les gustan los hombres y que se sienten mujeres, mujeres biológicas con rasgos masculinos y barba que les gustan los trans pero que se sienten mujeres, transexuales con nuevos atributos masculinos, con rol de género femenino a los que les gustan las mujeres y que se sienten mujeres, una compleja ensalada de gustos, roles, genitales e identidades sexuales que da, efectivamente, una variedad casi infinita de excepcionalidades. Al antropólogo que nos contaba esto, al igual que a los diversos ponentes que he tenido como profesores, en los cursos de diversidad sexual a los que he asistido, se les olvidaron varios detalles informativos que presentan esta ensalada en su verdadera dimensión y que voy a exponer con la esperanza de que a ustedes no les den gato por libre, como a los alumnos de los cursillos, y de que, algún día, alguno de ellos lea este ensayo. Respecto al primer nivel del que hablaban, el sexo físico, hay que señalar que todos nacemos con unos genes que nos identifican como varones y mujeres. Solo un número mínimo de personas, que no llega al 0,4% de la población, sumando todos los tipos de síndromes, nace con unas alteraciones genéticas que podrían dificultar la asignación de sexo, si bien en la práctica no presentan tantas dificultades, pues la inmensa mayoría de los afectados tiene clara su identidad sexual, es decir, sabe perfectamente si es hombre o mujer. El sexo viene determinado por un par de cromosomas que en el varón son XY y en la mujer son 20. Las alteraciones que describe la medicina son una monosomía y 3 trisomías que se mencionan, de forma somera, seguidamente. Primero, monosomia del cromosoma X o síndrome de Turner, se produce, de forma aproximada, en 1/2500 nacimientos. El individuo presenta un solo cromosoma X y es una mujer con determinadas disfunciones reproductivas. Segundo, trisomía XXY o síndrome de Klinefelter. Se produce, de forma aproximada, en 1/700 nacimientos. Más de la mitad se abortan espontáneamente. La existencia del cromosoma Y les da rasgos y apariencia masculina si bien atenuada por menos musculación, mayor tendencia a engordar, menos aparición de vello. Tras los diagnósticos prenatales se aborta un creciente número de fetos con esa trisomía por deseo de los padres. Tercero, trisomía XYY, el supermacho. Se produce, de forma aproximada, en 1/1000 nacimientos. Los individuos son varones normales de más envergadura y menos capacidades intelectuales que sus hermanos varones, pero dentro de la normalidad. Dificultades reproductivas. Cuarto, trisomía besos, la superhembra, se produce, de forma aproximada, en 1/1200 nacimientos. Los individuos son mujeres normales con algo más de envergadura y menos capacidades intelectuales que sus hermanas, pero dentro de la normalidad. Dificultades reproductivas. A este 0,37% aproximado de la población se pueden unir los casos de malformaciones congénitas genitales, 0,10%, donde, generalmente, los genes determinan su sexo y las hormonas van a generar el resto de los caracteres sexuales secundarios acordes con su adscripción genética. Al margen de las malformaciones y pese a que los órganos genitales resulten indeterminados por problemas en la fase de gestación. Solo existiría duda razonable en el caso de alteraciones genéticas unidas a malformaciones genitales. En esos casos se podría hablar de ambigüedades a nivel de sexo biológico. La estadística, por tanto, determina que en la sociedad hay hombres y mujeres,
no como invento social o como imposición cultural, sino como mera contabilización biológica de, como mínimo, un 99,5% de los casos. Dentro de las alteraciones médicas que pueden suponer un cuestionamiento de la dicotomía hombre-mujer aparece el síndrome médico de Harry-Benjamin, que diagnostica individuos con un sexo biológico y genital al que los cócteles hormonales, en el momento de la formación cerebral, les conformaron como del sexo contrario. Se habla de 1/100.000 mujeres y 1/30.000 varones. Sin embargo, las personas afectadas por este síndrome se sienten absolutamente varones o mujeres, no tienen ninguna duda de su identidad sexual y solo desean adaptarse a esta dicotomía. De hecho, las personas diagnosticadas con ese síndrome consideran la ideología de género una falacia que les perjudica especialmente al banalizar su situación y colocarles en el mismo plano que otro tipo de situaciones, travestis, transexuales externos, cuyo objetivo, afirman, es que no se considere su situación un trastorno médico o enfermedad de ningún tipo, pero que se les administren diversos tratamientos hormonales y de cirugía estética a través de la sanidad pública permaneciendo en la indefinición sexual. Por el contrario, las personas con síndrome de Harry-Benjamin quieren que su trastorno se considere de forma clínica y no como algo relacionado con el género. El porcentaje de transexuales externos, travestis, al igual que los diagnosticados de Harry-Benjamin, es muy pequeño. Volviendo a lo expuesto, que el reputado antropólogo hable de una parte de la población sin asignación de sexo biológico como razón para erradicar la dicotomía hombre-mujer por minoritaria y poco relevante parece una broma con más de un 99% de seres claramente dentro de esta división. Respecto al segundo nivel o plano de los que se han expuesto anteriormente, esos roles sociales y estereotipos que tan ajenos a la realidad y tan dañinos les parecen a los ideólogos de género, como era el caso del antropólogo ponente, resulta asombroso que ni los unos ni el otro valoren, estudien o tengan en cuenta el factor biológico en los comportamientos. La etología, una parte imprescindible de la antropología, es el estudio del comportamiento humano más allá de los aprendizajes y la educación. Esta disciplina analiza esos aspectos sociales de nuestra mente y de nuestros comportamientos que pueden considerarse como derivados de adaptaciones biológicas a ambientes ancestrales, que responden a dictados fisiológicos de un organismo que busca sobrevivir, que han sido configurados por la evolución biológica y que podrían estar impresos en factores hereditarios determinantes en ese tipo de comportamientos humanos que se reproducen a lo largo de las generaciones. Estos comportamientos, no adquiridos y de gran importancia en la adaptación al medio y en la supervivencia, se pueden encontrar también en especies animales inferiores en la escala evolutiva. Hay muchos casos de animales criados en cautividad que, en el medio natural, han desarrollado comportamientos no adquiridos puesto que no los habían aprendido de sus progenitores y no eran instintivos primarios. Tal es el caso del alimoche criado en cautividad que nunca había visto romper huevos con piedras a sus padres y que fue capaz de ejecutarlos sin aprendizaje alguno cuando le resultó necesario, llevando a cabo comportamientos ancestrales de su especie que habían ayudado a su supervivencia. También es sorprendente que determinados patrones de comportamiento humano se reproduzcan de forma casi unánime en distintas épocas y distintas culturas que no han tenido contacto entre ellas ni en el espacio, ni en el tiempo y que se identifican como biología del comportamiento humano y que han estudiado etólogos como Irena Euseb-Seibesfeld, Elliot, Aronson y otros. En el caso de los roles y estereotipos sociales que, según la ideología de género, se inculcan a hombres y mujeres, cabe la posibilidad de que simplemente reproduzcan y fomenten unos comportamientos ancestrales que han supuesto parte del éxito evolutivo de las especies superiores. Es decir, que no se hayan inventado de la nada, sino que tengan bases biológicas demostrables que se niegan contra todas las evidencias. Esta negación de los comportamientos ancestrales que nos han llevado al éxito como especie es uno de los grandes errores que presenta la ideología de género. La otra gran debilidad de esta doctrina es el intento de equiparar en todo, incluso físicamente, al hombre y a la mujer con la finalidad de erradicar las diferencias negándolas. Este apartado que afecta a los comportamientos, los roles y estereotipos sociales y las implicaciones del físico en ello, se va a desarrollar ampliamente en posteriores capítulos, precisamente por resultar los puntos que más evidencian la inconsistencia de la ideología de género como una teoría de la naturaleza humana, paradójicamente basada en todo, ideología, prejuicios, intereses personales y de grupos, mentiras manifiestas, menos en la naturaleza humana.
También es importante por ser la parte más lesiva para la formación y felicidad posterior de esa inmensa mayoría de hombres y mujeres normales, es decir, que se adecuan a la norma, y la que más socava las bases de la sociedad tal y como la conocemos. Como aclaración, diremos que en este texto, cuando se habla de normalidad, se hace referencia a lo común, lo mayoritario y opuesto a la excepcionalidad o lo inhabitual sin que haya matiz peyorativo alguno al referirse a lo no normal, salvo destacar que no es lo habitual. Si volvemos a esos rasgos externos, encasilladores, que no dejan de ser la parte folclórica de esta estupidez venida a más que es la ideología de género, habría que hacerle ver al antropólogo, al resto de los ponentes y a los defensores de estas teorías, que se han de diferenciar los gustos y formas de vestir y acicalarse, muchas veces surgidos de tradiciones o del propio deseo individual, como es el caso de faldas, tacones o maquillaje, de rasgos sexuales secundarios que no dependen ni de la sociedad ni del deseo individual y obedecen en muchos casos a disfunciones hormonales o las ya mencionadas alteraciones genéticas. Las mujeres suelen estar, de forma general, más preocupadas por la estética personal, lo que les hace ser capaces de llevar unos zapatos incómodos o unos polvos por la cara para adecuar su aspecto a sus deseos estéticos, molestias que al varón, en general, no le compensan. Respecto a la falda y el pantalón habría que hacerles ver que son ropajes tradicionales que facilitaban las vidas a los usuarios. Antiguamente, al hombre, por su forma de micción y su realización de trabajos que implicaban mucho movimiento y fuerza, le resultaba cómodo el calzón en tanto que la mujer, con las menstruaciones, la forma de miccionar, y que permanecía más en casa porque cuidaba de las crías, encontraba más cómoda la falda. En la actualidad, con los nuevos medios de controlar las pérdidas de las menstruaciones y la vida menos sedentaria, las mujeres han adoptado el pantalón de forma mayoritaria por su comodidad y mayor abrigo en invierno. Si hay hombres que deciden que la falda es muy cómoda, no necesitan del apoyo de la ideología de género para ponérsela. Sin embargo, la mujer barbuda era víctima de un problema hormonal llamado hirsutismo. Es evidente que, en la actualidad, se pueden resolver muchas de esas disfunciones aunque, en caso contrario, es obligación de todos aceptar a esas personas. Ahora bien, utilizar un caso de enfermedad para justificar que hay personas que, en el ejercicio de su libertad, ofrezcan un aspecto externo chocante por su excentricidad, vuelve a ser un dislate. De hecho, uno de los mecanismos que la ideología de género ha utilizado para conseguir la aceptación social ha sido a través de este tipo de manipulaciones que no resisten un análisis serio pero que, explicadas en un determinado contexto ante un público predispuesto o sin mecanismos críticos, apela al buenismo y la solidaridad con los infortunados. La propuesta de erradicar las referencias hombre-mujer para que la mujer barbuda se encuentre socialmente integrada, además de infantil como argumento, es semejante a exigir que, puesto que hay personas sin hogar, renunciemos todos a nuestras casas y nos vayamos a la calle a pasar frío. Sin embargo, el sacrificio de renunciar a nuestras raíces biológicas para que la mujer barbuda sea feliz no suena tan radical como abandonar los hogares por la simple razón de que la audiencia que se cree esos planteamientos no se da cuenta de lo esencial para su felicidad que es armonizar sus dos naturalezas. Por otra parte, cuando se analiza este discurso en el que personas con gustos excéntricos exigen un cambio completo de toda la visión estética de una sociedad para que su excentricidad sea vista como la normalidad, surge una sospecha bastante fundada: si lo normal, la norma, es lo común y lo anormal, lo que está fuera de la norma, es lo excepcional. En tanto el aspecto sea excepcional, será chocante. Si se consigue que lo excepcional sea lo habitual y, por ello, no llame la atención, lo más probable es que esas personas de gustos excéntricos cambien su aspecto al más tradicional de los modelos estéticos a fin de transgredir las normas como era su objetivo, puesto que la transgresión y el intento de escandalizar, diferenciarse o llamar la atención es, en una inmensa cantidad de casos, una forma de afianzar la personalidad. Lo que resulta evidente es que en esto, como en todo lo que la ideología de género quiere cambiar, lo que no se puede permitir son las imposiciones. Cada uno debe vestir y actuar como se sienta a gusto, se cumplan o no las expectativas de falsa igualdad de los ideólogos del género, puesto que, a la vista de otras estrategias de igualación de sexos, me temo la imposición de ratios semejantes de mujeres y hombres con tacones o sin ellos, con maquillaje o sin él. Ciertamente, cabe preguntarse si ese cambio estético nos va a hacer más felices y va a conseguir que, una vez establecido, no se sepa a cuál de esas dos odiosas formas humanas causantes de todas nuestras desdichas y discriminaciones, hombres o mujeres, pertenecemos.
En resumen, cabe preguntarse si unos ornamentos externos van a camuflar lo que genes, hormonas, fisiología y anatomía evidencian cada instante de nuestras vidas. En ningún momento, pese a que lleven un uniforme unisex, se deja de percibir si el militar es hombre o mujer. Por otra parte, el hombre con tacones y pechos es eso, un hombre con tacones y pechos aunque se sienta mujer, aunque diga que es mujer, aunque todos, sin excepción, aceptáramos que es mujer. Con independencia de que haya rasgos secundarios de difícil ocultamiento, cuello, manos, nuez, espalda, que evidencian la masculinidad, sucede que en cada una de sus células, en cada uno de sus cromosomas y en muchos de sus comportamientos, la realidad y la biología afirman que es un hombre. La negación de la realidad no cambia la realidad. Acerca del tercer nivel de la sexualidad humana que exponen, la atracción sexual, existen diversos estudios que establecen su origen en razones psicológicas o en causas congénitas. Los que defienden las causas psicológicas en la atracción sexual por personas del mismo sexo aluden a la insatisfactoria relación afectiva del homosexual con las personas de su sexo, lo que les empujaría, en su ansia de aceptación dentro del grupo de su sexo, a generar un sentimiento de deseo sexual. También se habla del caso contrario, relaciones afectivas insatisfactorias con el sexo contrario que llevarían a la animadversión. Autores como Richard Cohen y médicos como Aquilino Polaino, defensores de esta teoría, afirman que la homosexualidad es reversible y se puede reconducir el deseo sexual hacia el sexo contrario con terapia psicológica. Esta afirmación les ha llevado a ser víctimas de los lobbies homosexualistas. De hecho, en otro de los cursillos de diversidad sexual a los que he asistido y, tras repetir muchas veces que la atracción sexual es una opción de la persona y puede cambiar con el tiempo, mensaje, por cierto, que tratan de transmitir a toda costa a los alumnos menores de edad en las charlas de diversidad sexual que ofrecen, los ponentes se vanagloriaban de que el colectivo LGTB, lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, habían conseguido evitar en España la distribución, a través de Amazon, del libro de R. Cohen, en el que explicaba que la homosexualidad podía revertirse a heterosexualidad. Mientras los alumnos del cursillo se felicitaban ante la noticia de que se hubiera podido torpedear a alguien tan malvado que pretendía cambiar la atracción sexual de los homosexuales que así lo desearan, yo me preguntaba por qué, si el deseo sexual es elegible y puede cambiar con el tiempo, según me acababan de explicar. Los homosexuales descontentos con su deseo sexual no podían reconducirlo mientras que los heterosexuales sí que podían cambiar a homosexuales y eran aplaudidos por ello. Al parecer, en los cambios de atracción sexual hay un doble baremo y, en uno más de los ejercicios de totalitarismo que caracteriza a este colectivo, si un homosexual quiere variar su deseo sexual hacia la heterosexualidad, porque cree que va a ser más feliz, porque por diversos motivos le desagrada su tendencia homosexual, no se le debe permitir una opción ni una elección de su sexualidad que, en caso contrario, se permite y aplaude. Su felicidad es ser homosexual y salir del armario con alegría. El colectivo de LGTB dictamina que su felicidad debe ser la homosexualidad y la salida del armario, por las buenas o, como hemos visto en muchos casos, por las malas. El colectivo LGTB elige por todos los homosexuales y sabe lo que les conviene. Sorprendente, ¿no? Lo mismo hacen los colectivos feministas empeñados en hablar en nombre de todas las mujeres. En este ensayo no se descarta la posibilidad de que, en algunos o muchos casos, estas terapias puedan ser efectivas, ya que la casuística de la homosexualidad posiblemente sea variada y relacionada con traumas psicológicos, problemas relacionales, etc. Sin embargo, existen unos estudios que afirman que el deseo sexual no se elige, ni se cambia de forma voluntaria o por causas indeterminadas y que proviene del cóctel de hormonas que riega nuestro cerebro en formación cuando estamos en el seno materno según seamos hombres o mujeres. Aunque en la inmensa mayoría de los casos esa irrigación hormonal coincidiría con los parámetros de normalidad tal y como le interesa a la naturaleza para que la especie siga sobreviviendo, en algunas ocasiones no sería así y el deseo sexual no se correspondería con el sexo genético, lo que a efectos biológicos no sería sino un error en la fabricación de individuos con posibilidades de éxito reproductivo, lo que evidentemente no afecta a su dignidad y derechos como personas. Estos estudios del posible origen de la homosexualidad como algo hereditario familiar señalan a la madre como causa de esa irregularidad en la fabricación de hormonas durante la formación del embrión. También se señala el alto número de homosexuales que presentan antecedentes familiares en hermanos de la madre.
Lo curioso es que unos estudios tan interesantes para explicar un origen de la homosexualidad tan natural han desaparecido de las redes y no es fácil encontrarlos, posiblemente porque impedirían la teoría de la voluntariedad o albedrío del paso de heterosexual a homosexual sin más razón que el deseo de serlo. De cualquier forma, sea cual sea su origen, congénito o psicológico, según las estadísticas más optimistas de los homosexualistas, esta disfunción como alteración, como algo que funciona diferente a la inmensa mayoría, del deseo sexual afectaría al 10% de la población. En las menos optimistas oscila sobre el 3%. Sin embargo, no es el objetivo de este capítulo, ni de este ensayo, explicar las causas últimas que marcan el deseo sexual humano, sino buscar las incoherencias de un sistema ideológico que trata de cambiar nuestra concepción del ser humano y nuestras vidas. Por ello, la reflexión que se hace es la siguiente: si un 10% o 3% de la población presenta, por causas indeterminadas, deseo sexual hacia las personas de su sexo, si bien en su inmensa mayoría tienen clara su identidad sexual de varones o mujeres, y un 0,5% de personas presentan alteraciones genéticas, es decir, si al menos el 89,5% o 96,5% de la población coincide plenamente con unos parámetros de alteridad sexual, de identidad sexual, de gustos y comportamientos comunes al sexual, que pertenecen, ¿existe alguna razón seria para que ese 89,5% o 96,5% deba quedarse sin referencias a fin de que ese 10,5% o 3,5% pueda sentirse normal, es decir, dentro de la norma? Gracias al reputado antropólogo y otros ponentes de los cursos de diversidad sexual, aprendí que existe una especie de error cada vez más delictivo y por ello, cada vez más punible, y que es la heteronormatividad, o heterosexismo, es decir, creer y actuar como si el mundo fuera heterosexual, dividido en dos sexos. La heteronormatividad pretende que, como un 89,5% o 96,5% de la población está perfectamente identificada en esa alteridad sexual, el mundo se rija por la premisa de dar como habitual que la población es heterosexual y que el mundo se divide en hombres y mujeres. Ya ven qué pretensión más osada. Y el porcentaje de 89,5% o 96,5% de población que encaja en la heteronormatividad es seguramente algo mayor porque se ha utilizado una cifra posiblemente ampliada de homosexuales y porque muchas de las personas con síndromes genéticos son y se sienten hombres o mujeres. Tras informarnos de la existencia de ese error ofensivo de interpretación de la realidad, la heteronormatividad, el ponente nos hizo ver inmediatamente, y en una de esas volteretas lógicas, que practica la ideología de género, que esa percepción dictada por el sentido común supone una discriminación de esa parte que no encaja en los parámetros más comunes y por ello el heteronormativo es homófobo, lesbianófobo, transexualófobo y bisexualófobo. Y que todas esas fobias son violencia contra el diferente. De hecho, existe un nuevo término, LGTBófobo, que engloba todo ello. Es decir, la aceptación de la realidad biológica del ser humano y su reflejo en la realidad social se identifica con una agresión y una fobia contra el que no coincide con esa norma general. Y como nadie quiere ser nombrado con una palabra tan fea, se va infiltrando la idea de que reconocer la sociedad humana como algo formado por hombres y mujeres es discriminatorio y por ello con tintes delictivos. La explicación de la voltereta lógica parece ser, pues así nos lo explicaron a los esforzados alumnos del cursillo, que con la heteronormatividad se crea una jerarquía en la que se ve como buena y positiva la heterosexualidad, y como malo y negativo, lo otro, la homosexualidad. Y como es lo malo y negativo, el diferente es malo y negativo y se le ataca. Estas inferencias, que no resisten un análisis lógico mínimamente riguroso, se suelen complementar con cifras escalofriantes de agresiones a homosexuales, a veces evidentemente falsas y manipuladas y sin posibilidad de ser contrastadas. Por concatenación lógica del mismo estilo que la anterior, la heteronormatividad lleva a la violencia, por lo que esta concepción del mundo es delictiva y debe ser prohibida para defender de agresiones al diferente. La manipulación lógica y la manipulación estadística se complementan con la negación de la realidad. En los diversos cursillos de ideología de género a los que he asistido, se afirma que la heteronormatividad no es la norma. Y para dar más fuerza a esa afirmación-reivindicación, se nos contó que en las Islas Mauricio se realizan unos rituales homosexuales de madurez. Para no tener que irse tan lejos, también se nos dijo que en la antigua Grecia era normal la homosexualidad.
Curiosamente, los defensores de esta falacia olvidan los miles de culturas y pueblos que no vieron como norma, como algo positivo o digno de amparar, la homosexualidad. Si volvemos a la pregunta que se hace a la madre que espera un bebé, ¿es niño o niña?, y que para la ideología de género es un error delito de heteronormatividad, veremos que en un 99,5% la criatura va a pertenecer a uno u otro sexo con seguridad, por lo que no debería resultar ofensivo ni lesivo para nadie. No es odiar a la minoría reconocer que existe una mayoría. Sin embargo, en estos cursos a los que he asistido nunca se aportaron estos datos, sino una extraña mezcla de ámbitos y conceptos distintos, que acababan implicando a prácticamente toda la población y que se coronaba con el «todos somos diferentes», lo que hacía la heteronormatividad absurda y odiosa. Aunque todos seamos diferentes, se obviaba la explicación de que bastantes más que muchos, es decir, la inmensa mayoría, tenemos características semejantes por motivos de sexo. A juzgar por las estadísticas aproximadas que se acaban de razonar y mostrar, no parece tan descabellado que exista la heteronormatividad y que se dé por habitual y normal que la inmensa mayoría de las personas presentan un sexo genético. Igualmente es razonable y evidente pensar que ese condicionamiento biológico implica que una gran mayoría de las personas de ese sexo tengan el mismo deseo sexual y la misma identidad sexual claramente definidos y sin posibilidad de cambio, y deseen y elijan los mismos roles sociales para desempeñar, ya sea por gusto o por sentirse competentes en esos ámbitos. Sin embargo, es de temer que el próximo objetivo de los defensores de la ideología de género sea tipificar como delito la concepción heterosexual del ser humano identificándolo como odio al homosexual u homofobia. En este momento al lector le puede resultar sorprendente que un libro enfocado a mujeres y hombres naturales y, en todo caso, a la situación actual de ambos termine hablando de colectivos homosexuales. Sin embargo, todo tiene una causa. Actualmente, las mujeres nos vemos representadas en nuestros intereses únicamente por colectivos defensores de la ideología de género formados mayoritariamente por mujeres lesbianas y, por tanto, con intereses ajenos e incluso lesivos para la mujer real, la que es física y psíquicamente mujer. Ese 89,5% como mínimo de mujeres que son mujeres, sienten y piensan como mujeres, se comportan como mujeres, desean y disfrutan como mujeres, les gustan los hombres y quieren ser mujeres. Y los hombres heterosexuales, para bien o para mal, debido a la penosa representación que de la mujer hacen los colectivos feministas, no están representados por nadie en ninguna parte. Esos colectivos representantes de la mujer son asociaciones feministas de corte radical, con idearios marxistas de lucha de clases que aplican a la relación hombres-mujeres, y asociaciones de mujeres lesbianas integradas en coordinadoras homosexuales con una concepción de la feminidad como algo despreciable y que debe ser erradicado para obtener la igualdad. Ambos grupos buscan la desaparición de todo lo que implique diferencias entre sexos, las unas porque cualquier rasgo femenino lo asocian con la sumisión al opresor y perpetuación de una sociedad patriarcal cuya estructura las degrada y trata injustamente, y las otras porque, además de aborrecer en muchos casos su sexo y desear ser hombres, se unen al deseo del lobby homosexualista de destruir la sociedad heteronormativa, donde afirman no tener cabida, por el procedimiento de diluir la identidad sexual de casi el 90% de la población. En realidad, si nos atenemos a estadísticas menos optimistas que las de los homosexualistas, se intenta diluir la identidad sexual de al menos el 90% de la población. Esta destrucción de la sociedad basada en la biología pasa por destruir al hombre y a la mujer en sus características biológicas comunes al sexo al que pertenecen mediante la negación de estas, el desprecio de tales caracteres y, si es preciso, la prohibición. Mientras la destrucción del varón no lleva aparejada planes que dicen ayudarle, en el caso de la mujer, las leyes y normas que hipotéticamente le amparan, los colectivos que le representan, los organismos creados para beneficiarle, las partidas económicas que se invierten en presuntas ayudas, todo cuanto se presenta como una defensa de la mujer real es lo que, salvo en contadas situaciones, está actuando a favor de la destrucción de la mujer, negando su biología, impidiéndole ser ella misma, llevándola a despreciar su esencia y creándole absurdas situaciones de discriminación e infelicidad. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Por qué la defensa de los derechos de la mujer ha terminado en manos de mujeres que desprecian su condición, mujeres que consideran la feminidad una lacra, mujeres que dicen no sentirse mujeres, mujeres que quieren ser hombres y lobbies homosexualistas? ¿Realmente buscan el bien de las mujeres, o son otros sus intereses?
Todas estas asombrosas teorías de la naturaleza humana que se han expuesto han sido extraídas de los cursos que el colectivo LGTB COGAM realiza con dinero público para los docentes de la Comunidad de Madrid a fin de que la ideología de género entre en las aulas de la mano de los profesores formados para ello. Esto significa que con semejante colección de dislates, promocionados y divulgados con nuestro dinero y con el beneplácito de nuestros dirigentes, se ideologiza a los profesores que luego van a pasar muchas horas en un aula cerrada con nuestros hijos. Capítulo 3: Orígenes de la ideología de género, o cuando nos prohibieron ser mujeres. El feminismo está mezclado con la idea absurda de que la mujer es libre si sirve a su jefe y esclava si ayuda a su marido. G.K. Chesterton. Desde las primeras reivindicaciones de la mujer para alcanzar un estatus social, político y laboral semejante al masculino, al feminismo tradicional se han ido uniendo varias corrientes de pensamiento que han aportado su ideología hasta llegar a este cuerpo doctrinal lleno de evidentes contradicciones que llamamos ideología de género. A finales del siglo XVIII apareció en Francia una Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, Olympe de Gouges, 1791, en la que estaban involucrados clubes de mujeres que reivindicaban sus derechos en política y economía. Poco después aparece en Gran Bretaña el libro Una reivindicación de los derechos de la mujer, Mary Wollstonecraft, incidiendo en el mismo tipo de demandas femeninas. Sin embargo, hasta muy entrado el siglo XIX no hay organizaciones de mujeres creadas específicamente para luchar por la emancipación de su sexo. En un primer momento, el movimiento conocido como feminismo, palabra que aparece en una revista de finales del siglo XIX, La Citoyenne, 1882, reivindicaba el derecho al voto femenino, el derecho a ejercer profesiones consideradas como masculinas y vetadas, por tradición, a la mujer, el acceso a las universidades y un salario digno. Sin embargo, las raíces de la deriva que ha acabado enfrentando sexos que son complementarios intentando igualarlos y, puesto que no es posible, concluyendo que lo mejor es que no existan, se pueden encontrar en Friedrich Engels y la aplicación de la lucha dialéctica de clases a la familia. El primer antagonismo de clases de la historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer unidos en matrimonio monógamo, y la primera opresión de una clase por otra es la del sexo femenino bajo el masculino. El hombre es en la familia el burgués, la mujer representa en ella al proletariado, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. F. Engels. En este primer corpus doctrinal, probablemente sin que el propio autor lo buscara, se fundamenta la posibilidad de que los roles biológicos complementarios fueran antagónicos y que la construcción de una realidad social y no biológica, como son las clases sociales, se aplicara a la dicotomía biológica hombre-mujer. Desde esta perspectiva, las primeras feministas socialistas relacionaron la subordinación social de la mujer a su papel de esposa y madre y la opresión socioeconómica con la sexual. Por ello, empezaron a arremeter contra el matrimonio y la familia tradicional y a reivindicar la libertad sexual como forma de equipararse al varón, si bien esta idea no cuajó por motivos biológicos evidentes en la sociedad de finales del XIX y principios del XX como lo ha hecho posteriormente. Paralelamente y durante esos años, hay una coexistencia con un feminismo de corte católico, Marie Maugeret, que no opone la emancipación de la mujer a la maternidad, ni la concibe como una lucha de sexos. De esta forma, cuando diversas corrientes izquierdistas y críticas con la sociedad burguesa surgidas a lo largo del siglo XX retoman las ideas de Marx y, especialmente, de Engels para explicar y oponerse a esta, se encuentran la semilla de las feministas de ideología socialista y ven, como corolario lógico a la lucha de clases con una clase trabajadora explotada y oprimida, y a una lucha de sexos donde la mujer es la oprimida, la eliminación de las diferencias, la igualación, tanto entre clases sociales como entre sexos. La Escuela de Frankfurt con Wilhelm Reich y Herbert Marcuse serían los que abrirían un nuevo camino a esta idea. Pero la que verbaliza con toda su crudeza esta concepción de la naturaleza humana como algo al albur del propio ser humano y define la idea de la sexualidad femenina con sus roles biológicos como algo odioso y nefasto es Simone de Beauvoir. Son reveladoras de su ideología las frases que se le atribuyen: no naces mujer, te hacen mujer, que evidencia una perspectiva en la que se considera la feminidad como una creación social y por tanto variable como toda estructura social humana. El desprecio a la función biológica de la mujer y a su función social es también determinante para lo que luego vendrá: la mujer casada es esclava. El ama de casa no hace nada. Sin embargo, también es consciente de que para erradicar esta situación, que considera indeseable para las mujeres, es necesaria la imposición y la violencia,
no debe permitirse a ninguna mujer quedarse en casa para criar a sus hijos, dice la señora Beauvoir, con indiferencia total por el deseo o la elección personal de la mujer concreta y con absoluto desprecio por el papel biológico de ésta que, por motivos diversos, puede suponerle una realización personal. Comienza la denigración del sexo femenino por ser como es. Y este menosprecio engloba e implica también a todo ese bagaje asociado proveniente de los diversos campos donde la mujer se desarrolla y desarrolla sus gustos, deseos y capacidades. La siguiente aportación al corpus llega en los años 60 con una nueva ola feminista, representada por la NOW, National Organization for Women, de Betty Friedan, que radicaliza el pensamiento de Simone de Beauvoir y también a través de la liberación sexual del 68. Los movimientos de izquierda que ya habían asumido la lucha de clases aplicada a los sexos, con Germaine Greer, Kate Mollet y Schulemis Firestone, proponen la revolución sexual como forma de cambiar la sociedad patriarcal y opresora y asocian, lógicamente, el papel social de la mujer, esposa y madre, como la causa de su permanencia en los ámbitos privados de la sociedad, dedicada al cuidado de los hijos. Paralelamente, la liberación sexual de la mujer supone que ésta se comporte frente al sexo como podría comportarse un varón, al que las consecuencias de la reproducción asociada al sexo no le afectan tan directamente como a la hembra. La libertad sexual exige un sexo sin consecuencias indeseadas, y son precisamente las consecuencias indeseadas lo que atan a la mujer a sus roles sociales indeseados. La forma de aunar estas dos ideas es conseguir una sexualidad libre y sin consecuencias indeseadas, es decir, sin maternidad para la mujer, y ahí son determinantes la homosexualidad, la anticoncepción y el aborto. El concepto de que la homosexualidad es una forma posible y aceptable de relación sexual en la que no hay consecuencias indeseadas y la idea de que las diferencias hombre-mujer son sociales, y por lo tanto eliminables, unidas a la creencia de que todos, por ello, podemos construirnos como hombres o mujeres según nuestra educación o nuestros deseos, encaja perfectamente con las reivindicaciones y los intereses de los colectivos homosexuales. Estos lobbies entran en el panorama ideológico para defender esta teoría de deconstrucción de la sociedad heteronormativa, que perpetúa las diferencias de sexos donde no se sienten identificados, para negar la dicotomía hombre-mujer y para demonizar la heteronormatividad. Es el punto en el que empiezan a representar a los movimientos de defensa de la mujer únicamente mujeres lesbianas que, en muchos casos, no se encuentran a gusto en su biología, e incluso, odian abiertamente su condición femenina y a los varones. De esa manera, los intereses de la mujer son sustituidos por los intereses de una pequeña parte de las mujeres cuyo planteamiento dista mucho de ensalzar y reivindicar la condición femenina y de reivindicar el papel sociobiológico de la mujer y que, por el contrario, trata de erradicar las diferencias en todos los ámbitos partiendo como modelo al que hay que tender en esa igualdad de los valores, gustos, comportamientos y deseos, al rol masculino como rol hegemónico. Naturalmente, eso supone que, cuanto más se parezca la mujer al ser que detenta ese rol hegemónico, más cerca está de ese mismo rol hegemónico. Los comportamientos masculinos, sus gustos, sus percepciones y temperamento, más agresivo y competitivo, se ponen como ejemplo de cómo debe ser una mujer. Así, las defensoras de la mujer acaban denigrando y repudiando cuanto hace a la mujer exactamente eso, mujer. Y la maternidad, como quinta esencia de la diferencia entre sexos, es considerada la peor de las lacras. Quizá el ejemplo más ilustrativo de la evolución de esta forma de ver la feminidad sean las famosas quemas de sostenes que se realizaron durante esos años, con el sujetador como representación de las diferencias del hombre y la mujer y como icono del yugo femenino. Naturalmente, quemar sostenes no eliminaba la presencia de los pechos de la mujer y, una prenda que solo usan las mujeres, y no los hombres, por motivos biológicos y que todas consideramos de forma mayoritaria que nos hace más cómoda la vida, debía desaparecer porque debíamos ser más hombres. Este acto, que podía parecer inocuo, demuestra la deriva hacia el feminismo de género en el que se utiliza como argumento la negación de la biología femenina, se confunde el cuerpo y la fisiología con los organigramas culturales y sociales, y se piensa que negar una realidad la hace desaparecer. Efectivamente, una vez quemado el sostén, las mamas seguían existiendo, pero las mujeres estaban más incómodas. También es, por ello, ilustrativo del nulo beneficio que traen los actos en favor de la libertad de la mujer que olvidan a la mujer real y biológica y que llevamos padeciendo desde entonces. De hecho, en el momento en que se abandonan los condicionantes biológicos femeninos,
Todo acto que se realiza en beneficio de la mujer tiene unas contradicciones que lo transforman en beneficio discutible, en beneficio con efectos secundarios indeseables o, lisa y llanamente, en perjuicio para la mujer, real y mayoritaria, aunque a un pequeño grupo de mujeres sí le suponga beneficio. Paralelamente al avance social de esta ideología, se empezaban a producir asaltos a los puestos de influencia en los grandes organismos que posteriormente van a ayudar con su enorme poder a la imposición de esta visión de los sexos y de la mujer en el mundo, y a implementar ayudas a las mujeres basadas en este olvido de la mujer real y biológica. Puesto que no era fácil que la mayoría de las mujeres aceptaran gustosa y entusiásticamente unas directivas tan opuestas a su propia esencia, a su biología, sus percepciones, geustos, deseos, comportamientos e intereses, era necesario imponerlas desde arriba mediante el sistema del palo y la zanahoria, por las buenas, con grandes asignaciones de fondos y directivas vinculantes a los países, o, por las malas, con imposiciones y leyes de obligado cumplimiento si la zanahoria de la manipulación no funcionaba. Según las palabras de Dale O'Leary, debido a que esa revolucionaria ideología no logró la adhesión popular, las feministas radicales empezaron a poner sus miras en instituciones tales como las universidades, los organismos estatales y las Naciones Unidas. Así empezó la larga marcha a través de las diversas instituciones. En las Naciones Unidas encontraron poca oposición. Los burócratas que llevan la gestión diaria suelen tener simpatía por los objetivos feministas cuando no son activistas directos. Ni qué decir tiene que las organizaciones feministas radicales han logrado imponer su programa con gran eficacia en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York y en diversas conferencias de las Naciones Unidas en todo el mundo. Por ejemplo, las feministas radicales controlaron la Conferencia de la Mujer de las Naciones Unidas celebrada en Beijing en 1995. A la toma de los organismos internacionales y órganos decisorios se une la infiltración en universidades y colleges femeninos, donde se empiezan a impartir cursos de redefinición del género, donde se hacen obligatorios en los programas de estudios femeninos diversos textos basados en la ideología de género y de donde surgen activistas del género que van a aportar nuevas visiones cada vez más radicales de la ideología de género. Según el filósofo Andrés Jiménez Abad, ese feminismo de los años 60 a 70 llamado feminismo de tercera generación, podría presentar dos perfiles. El liberal reformista, surgido en Norteamérica y que tendrá una gran expansión en el mundo cultural y universitario a través de los Women's Studies, orientado a que la mujer sea dueña de su propio cuerpo y se integre plenamente en los escenarios públicos. El modo de obtenerlo es mediante reformas legales que se imponen a través de grupos de presión dentro de las instituciones a las que acceden por su respetable imagen de cultura que proviene de la universidad. El socialista, más centrado en Europa, con talante activista y de participación directa en la política, con la visión de lucha de clases aplicada a los sexos y que busca la transformación del rol social de la mujer y la desaparición de la familia y de la sociedad patriarcal, causas de la opresión femenina. Los Women's Studies son focos de investigación y debate académico, de producción intelectual y difusión de gran alcance. A ellos seguirán después los Men's Studies, los Gender Studies y más adelante, en la última década, los Gay and Lesbian Studies. Con ellos se pretende cambiar los esquemas de pensamiento y las actitudes sociales y culturales. Desde ellos se asesora a poderosos lobbies, y numerosas feministas formadas en este entorno entran a trabajar en las agencias y oficinas internacionales de la ONU, la mujer impulsora del desarrollo humano, a Jiménez Abad. Sin embargo, en ambas variantes se detectan dos características que derivan de su base ideológica socialista: la falta de ética en la utilización de los medios para obtener sus fines y el totalitarismo en la imposición de sus postulados. Por ello podemos encontrar frases que muestran esa falta de ética y ese totalitarismo en feministas provenientes de ambas escuelas. Pensamos que ninguna mujer debería tener la opción de quedarse en casa. No debería autorizarse a ninguna mujer quedarse en casa para cuidar sus hijos. Quien robó el feminismo, Christina Hoff Sommers. Mamá es una institución sin la cual el sistema familia se destruiría. Entonces mamá debe ser destruida para ser sustituida por una feminista socialista. El colapso de la revolución comunista en Rusia se debió al fracaso en destruir la familia, que es la verdadera causa de la opresión psicológica, económica y política, dialéctica del sexo, S. Firestone. En 1975, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer, y con el mundo entero a favor de la igualdad en derechos y dignidad de hombres y mujeres, las feministas de género, aunque todavía minoritarias, irrumpen con exigencias que no pueden contrarrestarse por tres razones:
ese clima favorable a las acciones que las mujeres propongan, aún descabelladas, para su liberación y emancipación, el no haber un corpus ideológico organizado contra esas nuevas ideas, y el desconocimiento de las consecuencias que esos planteamientos pueden producir en las mujeres reales y la sociedad. En 1979 la ONU crea el CEDA, Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, movimiento o grupo de liberación femenina dentro de este organismo para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Recibido, como cualquier movimiento que se hubiera presentado a favor de la igualdad, con abierta simpatía, sin embargo, la idea de que discriminación es toda acción, política o práctica que influya de forma diferente en las mujeres que en los hombres, empieza a derivar en la demonización de cuanto, por sentido común, ha de ser diferente. En este contexto, el sujetador para el pecho femenino sería, efectivamente, un elemento discriminatorio y si no lo es, se debe únicamente a que no ha sido planteado como tal en alguna asamblea. Sin embargo, en los 5 años siguientes se sumaron a esta convención, ratificando sus acuerdos, más de 80 países. A lo largo de los años 80 y 90 del pasado siglo, las ideólogas de este feminismo de género, en su inmensa mayoría lesbianas, fueron radicalizando la ideología y disociándose definitivamente de la biología femenina. Esta tercera ola de feminismo llamado de género, tal y como aparece en el libro de Christina Hoff Sommer antes mencionado, se contrapone al feminismo de equidad, que busca la igualdad de derechos y dignidad para todos, con esa lucha de género donde las mujeres son oprimidas por una sociedad de jerarquía patriarcal y solo pueden ser liberadas con la destrucción de esa jerarquía y la sociedad que la ampara. Paralelamente, esta visión de la liberación de la mujer, ya arraigada en numerosas universidades de corte femenino y amparada por el prestigio universitario, se proyecta al resto del mundo a través de los ámbitos culturales. Libros como el de la feminista radical y lesbiana Judith Butler, Gender Trouble, Feminism and the Subversion of the Identity, que presenta el género como construcción personal independiente del sexo, Alison Hacker, Political Philosophies of Women's Liberation, con su visión de la sexualidad humana como polimorfamente perversa natural y abogando por la destrucción de la familia biológica, son textos de obligada lectura en los estudios sobre la mujer. En este contexto se produce otro hito de éxito para la implantación de la ideología de género, la Asamblea de Naciones Unidas en Nairobi 1985 para analizar la década de la mujer, donde la inmensa mayoría de las representantes de las mujeres eran defensoras de la ideología de género y sus planteamientos respecto a la mejora de la situación de la mujer. Como, evidentemente, las diferencias entre hombres y mujeres van asociadas al sexo, discriminación es cualquier distinción hecha sobre la base del sexo, que tenga el efecto o propósito de desmejorar o anular el goce o su ejercicio por parte de la mujer, sin importar su estado marital, sobre la base de igualdad entre hombre y mujer, sobre derechos humanos y libertades fundamentales en el campo político, económico, social, cultural, civil o cualquier otro. Obviamente, las consecuencias del sexo son diferentes para hombres y mujeres y por ello, el sexo es discriminatorio por sí mismo. En cambio, el género, es decir, la construcción social que de nuestra sexualidad hagamos, deslindada de la realidad biológica, es totalmente antidiscriminatorio. Sin embargo, las diferencias biológicas, aunque se nieguen, existen y siguen existiendo para desgracia de los ideólogos de género. Es entonces cuando la libertad de las mujeres se asoció a su salud sexual y reproductiva, a la desaparición de consecuencias indeseadas y discriminatorias de la biología, es decir, al aborto y la contracepción sin plantearse los posibles perjuicios para la salud de la mujer que acarrea la ingesta de medicamentos contraceptivos o abortivos o los traumas por la eliminación de un hijo en formación. Quizá entonces no se conocieran muchas de las consecuencias que sobre la salud de las mujeres conlleva el ingerir altas dosis de hormonas para evitar embarazos. En este momento y pese a que se evitan y se acallan estudios que relacionan estos medicamentos con muertes súbitas por ictus, los tumores de mama y de órganos genitales, y se constata un aumento en la incidencia de los mismos en mujeres jóvenes, se continúa con las mismas políticas de buscar la salud sexual de las mujeres minando su salud integral. En el caso de los abortos, y pese a presentarlos como una forma aceptable de evitar un mal terrible, el bebé concebido, han resultado ser una forma terrible de evitar una consecuencia, el bebé, en absoluto tan dramática como cualquiera de las imágenes de abortos que podemos ver. Aunque se ha presentado como algo inocuo y corriente, como un derecho de la mujer, algo no cuadra cuando los casos de síndrome post-aborto se multiplican en mujeres, conscientes de la gravedad de lo que han llevado a cabo,
a las que no se ha dado otra opción. Cabe preguntarse hasta qué punto la cuota a pagar por una liberación sexual al margen de la biología, liberación en muchos casos impuesta socialmente y a través de instituciones defensoras de los derechos de la mujer y publicitada por los medios, está siendo un precio excesivo para la propia mujer a la que se dice beneficiar. Muchas mujeres empezamos a preguntarnos si vale la pena pagar la alta tasa de nuestra propia salud por una libertad tan circunscrita a un ámbito, el sexo. Y comenzamos a preguntarnos, si a nosotras no nos beneficia y se continúa por la misma senda, ¿a quién beneficia? El hecho es que, arrollado por una doctrina tan extremista, el feminismo de equidad es eliminado y los movimientos feministas toman una deriva de radicalización que va unida a la renuncia absoluta al cuerpo femenino. Es decir, la mujer real, esa mujer con la que al menos el 90% de las mujeres se siente identificada, desaparece de las miras de los y, sobre todo, de las representantes de la mujer. La mujer, dueña de su cuerpo y construyendo libremente su género, ha de huir de cuantos condicionantes le impiden actuar como un hombre, sexo libre, sin ataduras ni consecuencias, aborto como un derecho, sexualidad polimorfa con predilección por las relaciones homosexuales por no ser reproductivas, cuidado estatal de los hijos para que no aten a la mujer, agresividad, competitividad, empleos tradicionalmente masculinos. Con una creciente mayoría de representantes partidarios de estas teorías en la ONU y de la multinacional del aborto International Planned Parenthood, IPPF, diseñando los programas de salud sexual y reproductiva de la mujer, teóricamente buscando el beneficio de la mujer pero, en la práctica, embolsándose increíbles cantidades de dinero por ello, la deriva de género se empieza a imponer al mundo mediante diversos tratados que obligan a los países firmantes. Los siguientes hitos que nos han llevado a la imposición de tales teorías son las Conferencias de Naciones Unidas sobre la Mujer de Viena 1993, El Cairo 1994 y Pekín 1995. Cumbre amparada por la ONU de especial importancia en la implantación de la ideología de género que en muchos documentos aparece mencionada como Cumbre de Beijing. Y es que, efectivamente, en el siguiente hito de la desfeminización de la mujer aparece con luz propia la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, celebrada en Pekín, septiembre de 1995, en la que se instauró el uso de la palabra género, como el rol social que en nada tiene que ver con el sexo al que se pertenece y que viene asignado por la educación que se recibe y en la cual se obtuvo el compromiso de los países participantes a establecer todas sus políticas sociales bajo la perspectiva de género, forma de llamar a esta ideología que busca eximirla del componente adoctrinador. En esta conferencia participa por primera vez, como tal, la Unión Europea, que previamente había celebrado en febrero de ese mismo año una conferencia preparatoria en el Consejo Europeo, ya completamente copada por defensores de esta ideología de género. Con España presidiendo la UE, la exministra de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi, actuaría como portavoz de este organismo en la cumbre de Pekín. Es ya en Europa donde aparecen los gérmenes de la manipulación educativa para tratar de imponer a los menores esta visión más que discutible de la naturaleza humana. En una de las intervenciones de la Conferencia Europea, la presidenta de Islandia, Vigdís Finnbogadóttir, afirmaba que la educación es una estrategia importante para cambiar los prejuicios sobre los roles del hombre y la mujer en la sociedad. La perspectiva de género debe integrarse en los programas. Deben eliminarse los estereotipos en los textos escolares y concienciar a los maestros en este sentido para asegurar así que niñas y niños hagan una selección profesional informada y no basada en tradiciones prejuiciadas sobre el género. Esta afirmación, que pudo resultar razonable en aquel momento, pues parecía dirigida a una mayor libertad de la elección profesional de los niños y adolescentes, vista en la perspectiva de lo sucedido posteriormente, resulta de una gravedad indignante. En primer lugar, da por única y verdadera la controvertida visión que sobre la naturaleza humana presenta la ideología de género. En segundo lugar, abre la posibilidad de que, a través de los maestros se ideologice a los alumnos y este adoctrinamiento se vea como beneficioso. En tercer lugar, y por lo vivido posteriormente, la desaparición de estereotipos de género abre la puerta a la denigración de la mujer tradicional inculcando ideas de rechazo ante el arquetipo de esposa y madre y despreciando cuanto de beneficioso han realizado millones de mujeres a lo largo de los siglos. En el Consejo Europeo, Equality and Democracy, Utopia or Challenge, se sintetiza la degradación de la mujer real considerándola un estereotipo nefasto, no debe subestimarse la influencia psicológica negativa de mostrar estereotipos femeninos. De igual forma,
se inicia la demonización del varón al que se convierte en causante de todos los males y se le culpabiliza de ser lo que es a causa de su biología y rol biológico. En la conferencia de Pekín, infiltrada por partidarios de la ideología de género y muy permeable a sus planteamientos, participaron diversas mujeres profesoras universitarias o activistas de izquierdas muy politizadas, Rebecca J. Cook, Canadá, quien dice que el sexo es una construcción social que debería ser abolida y que debería hablarse de 5 sexos, hombres y mujeres heterosexuales, hombres y mujeres homosexuales, y bisexuales, Bella Abzug, activista de izquierdas quien explicó lo que era el género, diferenciándose de la palabra sexo para expresar la realidad de que la situación y los roles de la mujer y el hombre son construcciones sociales sujetas a cambio. La idea que se quiere transmitir es que no existe un hombre natural o una mujer natural y todo, incluso el deseo sexual, es fruto de la educación y de la imposición social. Ante el cuestionamiento del término género, la respuesta de Abzug fue borrar el término género del programa de acción y reemplazarlo por sexo es una tentativa insultante y degradante de revocar los logros de las mujeres, de intimidarnos y de bloquear el progreso futuro. Se refería a un programa presentado por las feministas, de género, lleno de ambigüedades lingüísticas y donde se incluía la perspectiva de género y la palabra género como sustituto de los términos sexo, mujer y hombre. Una vez unida la idea de género a las legítimas reivindicaciones de las mujeres, y asociada la crítica al género con la degradación de la mujer y el bloqueo de su futuro, se produce la paradoja del traje nuevo del emperador, consistente en que, pese a que pueden surgir dudas razonables sobre si esas políticas son adecuadas, nadie se atreve a cuestionarlo por miedo a ser acusado de los nuevos pecados, machista, enemigo de las mujeres, carca, y finalmente homófobo, pues la implicación entre género y homosexualidad en 1995 en Pekín es ya tan estrecha que Valerie Raymond, representante canadiense, propuso que la conferencia no se centrara en la mujer y que, a través de una perspectiva de género, se promovieran las reivindicaciones del colectivo LGTB. De hecho, la Comisión de Derechos Humanos de Gays y Lesbianas exigió el reconocimiento del derecho a determinar su identidad sexual y otras reivindicaciones de la ideología de género. Era lógico que los intereses de estas feministas de género y los lobbies homosexualistas se terminaran encontrando, puesto que el feminismo, en ese momento, había abandonado completamente el interés por mejorar la situación de la mujer y buscaba la eliminación de la alteridad sexual biológica. Los hombres no gozarían del privilegio masculino si no hubiera hombres. Y las mujeres no serían oprimidas si no existiera la mujer como tal, extracto de un curso de reimagen de género. La forma en la que se propaga la especie es determinada socialmente. Si biológicamente la gente es sexualmente polimorfa y la sociedad estuviera organizada de modo que se permitiera por igual toda forma de expresión sexual, la reproducción sería resultado solo de algunos encuentros sexuales, los heterosexuales. En sociedades más imaginativas la reproducción podría asegurarse con otras técnicas. Heidi Harman. Y a ello nos dirigimos con paso firme y decidido. A partir de Pekín, el desembarco de la ideología de género ha sido un paseo triunfal por un mundo engañado, desprevenido o sin capacidad de defenderse. Desde la ONU, se ha exigido a los países compromisarios que impongan la perspectiva de género en sus políticas y la ideología de género invade desde las series televisivas a la educación de los menores, desde las políticas sociales a los documentos de las más variadas organizaciones. La paradoja del traje nuevo del emperador ha funcionado de tal forma que nadie es capaz de reconocer que ve las extrañas contradicciones de una ideología que afirma que no hay hombres y mujeres pero que exige una política de cuotas basada en la entrepierna, en la diferencia de sexos y no en la capacidad de los candidatos, que dice defender a la mujer y trata de cambiarla mediante imposiciones, que afirma que es la educación la que nos hace hombres o mujeres pero ve con agrado y sin que le resuenen las estructuras que algunos, muy pocos, hombres, educados, como hombres, según su concepción de los estereotipos sociales, digan que son mujeres y viceversa. En los próximos capítulos vamos a analizar los orígenes biológicos de la alteridad sexual y la enorme influencia del sexo biológico en los comportamientos humanos, esos pies de tortuga de lentísima evolución pero con unas poderosísimas razones para ser como son, esa parte de nosotros que la ideología de género trata de olvidar sumiéndonos a todos en el desconcierto y la infelicidad. Una vez explicado todo esto, se evidenciará cuán descabellados son los planteamientos y las acciones de los ideólogos de género en tanto ignoran o tratan de hacernos ignorar lo que realmente somos, una especie animal biológicamente exitosa, con unas servidumbres ineludibles hacia nuestra naturaleza,
por muy superiores que hayamos llegado a ser en otros planos. Capítulo 4. Cerebro masculino y cerebro femenino y